siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo, son las voces. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. De una ofrenda de palmas a Dios. Todos los niños salgan a su clase, por favor. Contento da los niños de ir a su clase, de ser instruidos. Dios bendiga a nuestra hermana Irma por su dedicación y paciencia. Amén. Porque se necesita alguien que sea apacible para poder tratar a los niños, ¿verdad? Sí. La pueden descontrolar antes de ser. Abra su Biblia en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Quiero empezar a hablarte acerca de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. En todo el libro de los Hechos vemos el inicio de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 1. Amén. De hecho, hermano, no se debería de llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. O debería de autodenominarse el Evangelio del Espíritu Santo, porque entra en escena la tercera persona de la triunidad de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces creemos en la coexistencia de un Dios que se manifestó en tres divinas personas. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Hechos 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, ¿quién escribió el libro de los Hechos? No. Examen. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lean Lucas 1:14. Lea Lucas 1:14. Lucas. Tendrán gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Lucas 1:1, ¿qué dice? Lucas 1:1. Ajá, perdón. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ajá, ¿qué más? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué más? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ajá, entonces, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Amén. Por eso, en Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, o sea, Lucas, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
hasta el día que fue recibido, ¿a dónde? Arriba. Después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Diga conmigo, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Dice, y a los apóstoles que había escogido. ¿A cuántos escogió? A 12. Para que estuvieran con él, para que lo estuvieran acompañando. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Aproximadamente, hay una controversia, ¿verdad? Pero más o menos 3 años y medio. Un ministerio muy corto, pero muy poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aún así, hermano, durando 3 años y medio, cambió las eras. Y se escribe antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, dice el 3, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. ¿De qué hablaba Cristo? Del reino de su Padre. ¿De qué tenemos que hablar nosotros? Pero hoy, hermano, en las iglesias se habla de todo menos de Dios. Se habla de humanismo, se habla de autocompasión, pero no se habla de Cristo. Y no se habla del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor Jesucristo, cuando vino a predicar, les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dígale al que está a su lado: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, hermano, está en ti, y el reino de los cielos está dentro de ti, porque el Señor dice, hermano, que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón, y el que abre la puerta, entonces Él entra en cena, hermano, con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tenemos que aprender a hablar acerca del reino y saber que el propósito del Evangelio es que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida, sea establecido en nuestro corazón. El Señor nació en un pesebre, pero ahora quiere nacer en el corazón del ser humano. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, es necesario que entendamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces dice la Escritura que se apareció, hablándoles del reino, versículo 4, estando juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Cómo tenemos que estar? Juntos. Pero no revueltos, dice. ¿Qué debe haber? Unidad. ¿Quién fomenta la unidad? Dios. ¿Quién fomenta la división? Satanás. Porque el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. El propósito eterno de Dios es que la familia esté unida. Pero el propósito del enemigo es desunir la familia. Y dice la Biblia, hermano, que estaban juntos. Les mandó que no se fueran. Dígale al que está a su lado: no te vayas de Jerusalén. ¿Sabe que mucha gente ha abandonado el Evangelio? ¿Sabe que mucha gente ha abandonado Jerusalén? Y hoy el Señor te dice: no te vayas de Jerusalén. No te vayas del lugar donde yo te he puesto, no te vayas del lugar donde yo te he llamado, no te vayas del lugar donde yo te he establecido, porque voy a hacer mi voluntad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Les mandó, no les sugirió. Entendamos una cosa: la Biblia no es una biblioteca de sugerencias, sino de mandamientos. Mira que te mando que te esfuerces. Dígale al que está a su lado: hay que esforzarnos. No le diga esfuérzate, dígale: hay que esforzarnos. Pedro dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor le dijo: Pedro, esfuérzate. Y hoy el Señor te dice: esfuérzate.
sé valiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ahora, ¿quién mandó a Juan a bautizar? Dios. Sí, pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Quién? El Padre. El Padre. Porque lo mandó a preparar el camino para el Hijo, para enderezar las sendas, para hacer caminos derechos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Amén. ¿Quién lo envió? El Padre. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo te bautizaron en agua? En la iglesia cristiana evangélica pentecostal. No, ¿cómo? ¿Nada más te aventaron agüita así? ¿O te sumergimos totalmente? ¡Mueras, hermano! Sí, porque es el día de la sepultura, muerte y resurrección. Amén. Y entonces hay que sumergirlos y sacarlos. Y se cumple la palabra de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no en la religión cristiana evangélica pentecostal, si alguno está en Cristo, si no estás en Cristo, hermano, no va a pasar nada. Pero si estás en Cristo, va a haber un cambio, va a haber un antes y un después. Entonces, ¿cómo es el bautismo? Y algunos hermanos se bautizaron en agua helada y sus pecados salieron como cubos de hielo, ¿va? Fría el agua en el Elba, ¿va? Entonces los hermanos hasta el resuello se les iba cuando los metíamos, casi salían como hielo, ¿va? Entonces a Dianita le tocó ahí, ¿va? Estaba fría el agua, ¿va? Entonces pero fueron ¿qué? Sumergidos. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Sumergirnos en la unción de Dios, sumergirnos en el poder de Dios y sumergirnos en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que podamos ser portadores de la unción del Espíritu Santo. Hace un momento tuvimos la oportunidad de ir al tianguis a predicar y oramos por un hombre que tenía cáncer. Yo creo que Dios va a hacer un milagro. Y ese hombre pudo experimentar el poder de Dios y empezó a llorar porque es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos tenemos que sumergir nosotros en el río del Espíritu Santo para poder sumergir a otros. Para poder, hermano, orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. Entonces, hermano, cuando esté la adoración, métase, sumérgase. Cuando esté la alabanza, hermano, métase, sumérgase. Cuando esté la palabra, hermano, enfóquese en la palabra, en lo que se está diciendo, en lo que se está enseñando, porque de esa manera estamos siendo sumergidos en el río del Espíritu Santo, hermano. Todas las noches tenemos oración de 11 a 12 y estamos siendo sumergidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Naamán tenía lepra, ¿sí o no? ¿Qué le dijo el profeta? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, viene la historia de Naamán el leproso. Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Se sumergió una vez, no pasó nada. Se sumergió 2, no pasó nada. Se sumergió 3, no pasó nada. 4, 5, 6. Pero a la 7ª vez fue limpio. Usted se tiene que sumergir en el río del Espíritu hasta que sea limpio, hasta que sea libre, hasta que sea mudado en un nuevo hombre, hasta que sea mudada en una nueva mujer. Pero para ello, hermano, necesitamos meternos en el río. Los que estaban en el estanque de Bethesda, hermano, el pretexto era que no había
¿quién lo metía? ¿Verdad? Y a veces decimos que no hay quien me meta. Pero Dios dice, ¿quieres ser sano? Métete. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, con el Espíritu Santo, estamos en el versículo 5, dentro de no muchos días, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos el fluir del Espíritu Santo. Amén. Pero para ello se necesita orar. Por eso ahora, hermano, hemos cambiado un poquito el sistema. Y antes de empezar el culto oramos. Amén. Con los que hayan llegado hacemos un círculo y empezamos a orar. Para preparar el ambiente. Amén. Porque luego entramos así de lleno. ¿Le quieres hacer la guerra al diablo? Tienes que prepararte. Amén. Porque el enemigo, hermano, no juega. Y nada más te descuidas. Amén. Tienes que estar, hermano, fortalecido en la palabra de Dios. No cualquiera puede quitar un altar de la muerte. No cualquiera puede quitar un altar de santería. Tiene que ser una persona que tenga jerarquía espiritual. Porque no crean que nada más se trata de atar al diablo y ya te atamos. No. Tienes que estar metido con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un pastor que le declaró la guerra al coyote de Nezahualcóyotl y se murió. ¿Por qué? Porque no estaba bien fortalecido. Y no sé si Dios le dijo que le declarara la guerra al coyote hambriento, porque eso es lo que significa Nezahualcóyotl, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces usted no se puede parar delante de un altar de la muerte de 2 metros de altura y decirle, a ti te hablo, te reto. Porque tenemos que tener cuidado de meternos en terrenos que no debemos. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre que sea que el Señor te reprenda, no yo te reprendo, no, que el Señor Jesucristo te reprenda, porque el que tiene la autoridad se llama Jesucristo. Yo te ato. ¿Y tú quién eres para atar? Soy un hijo de Dios, sí, pero el que lo puede atar es Dios, no tú. Amén. Entonces tengamos cuidado. Dice el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. ¿Quién le preguntó? Los que se habían reunido. Los que se habían reunido, porque los que no se habían reunido, ¿cómo le preguntaron? Dígale al que está a su lado, qué bueno que te viniste a reunir. Hermano, ¿por qué no llegó al culto? Es que se veía que se iba a venir un aguacerazo. ¿Qué tal y granizado? Se vaya a derretir. ¿Ah? Entonces la gente, es que hace mucho frío, hace mucho calor, pero siempre tenemos un pretexto. Dígale que está a su lado, no es tu caso. El pastor está loco, quién sabe por qué está diciendo. Entonces los que se habían reunido, ¿qué hicieron? Ahora, ¿a usted le gusta preguntar? ¿O le gusta quedarse con su duda? No, yo mejor no digo nada porque van a decir que ni sé. Hermano, hay que preguntar. Cuando yo voy a algún lugar, hermano, y no sé para dónde, yo pregunto. Pero hay gente que prefiere estar caminando y perdiéndose y no preguntar. Mejor pregunte. Pero hay mucha gente que le da pena preguntar. Pero un verdadero discípulo pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. ¿Sabe que hoy en día, hermano, el enemigo está interfiriendo para que la gente no se reúna? Para que la gente no sea equipada y no sea preparada para la hora del arrebatamiento de la iglesia. Diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor les está hablando de cosas espirituales. Y ellos salen con que se va a restaurar un reino político o militar de Israel, porque a eso se estaban refiriendo.
Y en otra versión les dice el Señor, eso a ustedes no les importa. Porque les está hablando de algo espiritual y ellos salen con que si va a restaurar el reino de Israel, de que si va a restaurar la política de Israel, las armas de Israel. No se estaba enfocando en eso, se estaba hablando del Espíritu Santo. Amén. Y como hay gente, hermano, que tú le estás hablando una cosa y te sale con otra. Y tú le dices, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No sé, pero se me ocurrió, dice. Entonces, de la misma manera, hermano, el Señor les está hablando y de repente ellos saben con que si va a restaurar el reino o no lo va a restaurar. Amén. 8. Pero el Señor vuelve a agarrar el tema. Pero recibiréis poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo dunamis. Diga conmigo dinamita. ¿Qué se necesita para explotar la dinamita? Fuego. Fuego. Y dentro de usted hay dinamita. Sí, pastor, soy bien explosivo. Bueno, no me refiero meramente a esa dinamita, sino al poder que Dios ha puesto en usted por medio del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Hermanos, tenemos que anhelar el poder de Dios. Tenemos que anhelar, hermano, ver milagros, ver señales, ver prodigios, ver maravillas. Y nos dicen, bueno, pues esto pasaba en el tiempo de Jesús, pero pues Él era Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, o sea que nos tenemos que meter bajo la cobertura del Espíritu Santo. O sea que nos tenemos que meter bajo la voluntad del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo tiene que estar sobre ti. El Señor Jesús escribió, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido. Qué maravilloso, hermanos, cuando el Espíritu Santo te unge. Qué maravilloso, hermanos, cuando tenemos reuniones y el Espíritu Santo empieza a derramarse, hermano, y te unge y te vas con una unción fresca y una unción poderosa, aunque yo no te haya puesto aceite de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza en ti. El avivamiento tiene que empezar en ti. Es que los hermanos no se avivan, es que los hermanos no se comprometen, es que los hermanos no se metan. Pues usted métase. ¿Cuántos dicen amén? Es que los hermanos no oran, pues usted ore. Es que los hermanos no ayunan y por eso el diablo se los desayuna. Pues usted ayune. El avivamiento, hermano, lo tenemos que provocar nosotros. En una intimidad personal, donde nadie te ve, pero tú estás orando. Donde nadie te ve, pero tú estás adorando. Donde nadie te ve, pero tú estás leyendo la Biblia. Donde nadie te ve, pero tú estás buscando las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el Señor primero quiere trabajar en ti. El Señor primero te quiere trabajar a ti para que después tú puedas ayudar a otros. Amén. El propósito del Evangelio, hermano, no es enfrascarnos en nosotros, es ayudar a los demás. Porque a veces estamos tan enrolados en lo que a nosotros nos pasa que no ayudamos a nadie. Solamente estamos enfocados en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidades. Pero necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Imagínense, hermano, qué sintieron los discípulos cuando vieron que su maestro fue alzado.
Imagínense qué va a hacer la gente cuando vea que nosotros somos alzados. Usted está con otro hermano y ve que él es alzado y usted no. No, prepárese para que los dos sean alzados. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. ¿Qué pasó? Falsado. Se lo llevó. Subió al Padre y le recibió el misterio de la nube. Amén. Porque aquí vienen las nubes. Amén. Y ahora, falsado, lo recibe una nube y lo ocultó. Amén. Ahora, ese es un ejemplo de arrebatamiento. Jesús. Pero Enoc caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. A ese sí nadie lo vio, porque lo anduvieron buscando. Oye, ¿y Enoc? A ver, vamos a buscarlo. Y no lo encontraban, ¿no? Pues se lo llevó el Señor. Tal vez te van a empezar a buscar a ti. ¿Dónde está? Pues se lo llevó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero a Elías sí lo vieron cuando fue arrebatado. ¿Cuántos dicen amén? Lo vio en Eliseo, le dijo, Padre mío, gente de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo volvió a ver. Amén. Ahora vemos el caso de Jesús, donde fue alzado, y lo ven los discípulos. Si usted lee los testigos del Apocalipsis, me parece que es en el capítulo 11, cuando son resucitados, son alzados, y también se ve cuando suben. Entonces imagínense que la gente vea cuando nos vayamos. Dijo alguien, me voy a colgar de su pie, pastor, le dije, te paseo. Que la Biblia dice que nos despojemos de todo peso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué no te preparaste? Que me cuelgo de su pie, dice nada. Entonces, es broma. Si pudiera llevarme lo llevo, pero no se puede. Si no, me traen una regresa. Entonces dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en los hermanos. En el cielo. ¿Dónde tienes que poner tus ojos? En el cielo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos capítulo 12. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Alguna vez se ha detenido a ver el cielo? Sí. Y vienen muchos pensamientos a su mente. Sí. Hasta allá no damos irse, pero está muy lejos. Muy alto. ¿Verdad? Se queda uno viendo y dice, un día vamos a traspasar los cielos. Gloria a Dios. Y las estrellas. Y todo el firmamento y todos los astros. Pero dice, hermano, que ellos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones. ¿Quiénes eran estos varones? Los mismos que se aparecieron en el sepulcro cuando llegaron las Marías con especies aromáticas. Y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos Al que vive. al que está vivo? Estos dos varones con vestiduras blancas eran ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. Ahí está hablando de la segunda venida. ¿Vale? Lo van a ver cuando venga, porque va a ser una venida visible. No está hablando del arrebatamiento. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Amén. Imagínense caminar un día. Equivalente a un día de reposo me parece que es 1 kilómetro o un poquito más. Amén. ¿Qué dice el 13? Entrando subieron al aposento alto, donde Coma. ¿A dónde subieron? ¿A dónde tienes que subir tú? ¿A dónde se subió Pedro a orar? A la azotea. Para que nadie lo molestara. Y a veces usted quiere orar y le hablan todos, váyase a la azotea. Amén. Y póngase a orar. Tenemos que entrar en el aposento alto, porque ahí vamos a escuchar la voz de Dios.
donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, hermano de Jacob. Amén. 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración. Dígale que está a su lado, únete a la oración. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Dios. No, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos había? 120. Pero la iglesia era de 500. Y había 120. Yo siempre me he preguntado, ¿y dónde estaban los 380? Amén. Como cuando no veo a algunos hermanos y digo, ¿y dónde están? Amén. ¿Dónde están? Entonces dice la Biblia, hermano, que eran 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Fíjese, el Señor ya le había dado la revelación a David de lo que Judas iba a hacer, y escribió en el Salmo, amén, de la traición de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Hay mucha gente que era contada con nosotros y que tenía parte en este ministerio y que fue bendecida por este ministerio y que fue cobijada por este ministerio, que fue equipada por este ministerio, pero ahora ya menosprecian este ministerio, pero ahora ya hablan mal del pastor que un día los alimentó. ¿A poco, pastor? Pasa eso todo el tiempo. Tenían parte de este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién mató a Judas? Pues eso nos tocó, cayó por su culpa, por su pecado. O sea que se arrepintió. No se arrepintió, tuvo remordimiento. Amén. Es que se parece mucho el arrepentimiento y el remordimiento. De hecho hay mucha gente que dice, no, yo me arrepentí, y lo vuelve a hacer. No, yo me arrepentí, y lo vuelve a hacer. Le dice a la esposa, ya no me digas vieja porque no estoy vieja. Ya no te dices vieja. Bueno, viejita, le dice. Entonces, no, ya me arrepiento, yo te voy a decir así. Y se lo vuelve a decir. Entonces no se arrepiente, tiene remordimiento solamente. Entonces, hermano, de la misma manera, Judas se ahorcó. Nadie lo mató. Los Judas se ahorcan solos. Tremendo, ¿verdad? Porque ellos solitos se autodestruyen. 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir Campo de campo de sangre. sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. El problema hoy en día, hermanos, es que la gente se siente irreemplazable, que nadie lo puede reemplazar. ¿Se acuerda de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando se estaba escondiendo porque lo quería matar Jezabel? Y el Señor cuando le dice, ¿qué haces en la cueva y qué haces escondido? Señor, he sentido un vivo celo por ti, y fíjate que están matando a todos los profetas y solamente quedé yo.
Y entonces me escondí para salvar mi vida. Y el Señor le dijo, tengo mejores que tú. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, dice, y tome otro. Su oficio. El evangelio nunca se va a detener. El pastor Miguel pudiera morirse mañana, no me quiero morir, aclaro. Pero se tendría que levantar otro, tomar mi oficio y seguir la obra de Dios. Muchos hombres grandes del evangelio han muerto y ha seguido el ministerio adelante. Dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. ¿Cómo se le llama a una persona que está todo el tiempo? Es que no tiene nada que hacer. ¿Cómo se le llama a una persona que está todo el tiempo? Constante, fiel, persistente. Fiel. Fiel. Y hasta cuando de repente el hermano no está o el hermano no está, dice, señora, ¿dónde está? Porque siempre lo ven ahí. Es como algo que es parte del templo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dígale que está a su lado, tú eres testigo de Jesús, no de Jehová. Y eres testigo de la resurrección de Cristo. ¿Qué predicamos? La resurrección de Cristo. 23. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Diga conmigo, había dos candidatos que habían estado siempre, que eran fieles, que eran constantes. 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de estos has escogido. Entonces, hermano, cuando vamos a poner a alguien, ¿qué debemos hacer? Orar. De ti, María, yo, pingüe, melón o sandía. No. Amén. Hay que orar. Y seguramente, hermano, los dos estaban emocionados, porque eran candidatos para recibir el apostolado del que Judas había caído. Amén. Pero hicieron una cosa, empezaron a orar. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos he escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para ir a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue cortado por los 11. ¿Y qué cree que hizo el otro candidato? Como a mí no me pusieron, yo me voy. Es que yo quería. Sí, pero Dios no te escogió a ti, escogió a él. Amén. Dígale que estás claro, debemos de tener madurez. Amén. Y fue contado por los 11 apóstoles. Ahora, ¿quién escogió a Matías? ¿Quién escogió los primeros 12 apóstoles? Cristo. ¿Quién escogió a Matías? Dios. Cristo. El Espíritu. Pero en Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Amén. Sí, eso dice, pero estamos hablando de quién fue el que eligió a Matías. Oraron y estaba entrando el Espíritu Santo en acción y le echaron la suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, pero a Matías no lo escogió Cristo, lo escogió el Espíritu Santo.
Porque en ese momento Cristo ya no estaba ejerciendo el ministerio. Él dijo, les conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador. Amén, les voy a enviar otro paracleto, les voy a enviar otro que va a estar a su lado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo escogió el Espíritu Santo. Ahora, hay apóstoles del Padre. Amén. Por ejemplo, el Padre envió al Hijo. La palabra apóstol es enviado. Después el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles. Y después el Espíritu Santo levanta apóstoles también. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy en día se duda mucho acerca de que si hay apóstoles o no. Y dicen que el ministerio apostólico ya no está vigente. Ahora, hay apostolitis en todos lados. Todos son apóstoles, ¿verdad? Pero hay falsos apóstoles y hay verdaderos apóstoles. Porque dice la Biblia, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Cuántos dicen amén? Hay falsos profetas y hay verdaderos profetas. Hay verdaderos maestros y hay falsos maestros. De todo hay. Lo mismo pero más barato. Amén. Entonces, 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuántos había en el aposento alto? 120. ¿Qué estaban esperando? La promesa. ¿Cuál era la promesa? La llegada del Espíritu Santo. Imagínense cuántos días estuvieron ahí. Y pasaba un día, no pasaba nada, pasaba otro día. Y entonces ya me voy, yo te acompaño. Y se empezaban ahí. Pero de repente hubo 120 fieles que esperaron la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre quién? Sobre cada uno. El Señor quiere darle una opción especial a cada uno de ustedes. El Señor quiere darles una llenura de Espíritu Santo a cada uno de ustedes, pero usted tiene que anhelarlo, pero usted tiene que pedirlo, pero usted tiene que decir: Espíritu Santo, te anhelo, Espíritu Santo, visítame, Espíritu Santo, manifiesta tu poder en mi vida. Porque no fue general, fue sobre cada uno. El Señor trabaja de una manera individual. Y el proceso de cada uno es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 4. ¿Qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Coma. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo? Amén. Y fueron todos. ¿Quiénes todos? Los que estaban. Los que se congregaron, los que estaban unánimes, los que fueron fieles, los 120. Pero los 380 fueron llenos del Espíritu Santo. No. ¿Por qué? Porque no se esperaron. Es como cuando usted le dice: fíjate que a la colonia van a regalar pantallas, ¿no? Y usted está ahí y no llega, y van a llegar, son unos mentirosos, rateros, y usted se va a su casa. Y al poquito tiempo que usted se va a llevar las pantallas. Y le dicen: si te hubieras quedado, a mí me dieron hasta de a 2. ¿Verdad? Creo que me dieron la tuya porque no te esperaste. Entonces, hermano, de la misma manera no esperaron y 380 se perdieron de la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros sacamos de contexto este texto, diríamos: todos van a ser llenos del Espíritu Santo. No, no todos. Solo los que estén en el aposento alto, solo los que estén esperando la promesa y los que se estén apartando de las contaminaciones del mundo. Amén. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones. Y eso siempre me ha llamado la atención, hermano. El final del versículo 5.
que dice de todas las naciones bajo el cielo. O sea que será que en el cielo hay naciones. Porque aquí dice que de todas las naciones bajo el cielo. 6. Hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban ¿qué? ¿Cómo va a estar la multitud? Pero dígale al que está a su lado, tú no eres multitud. Dígale, no eres del montón. Eres discípulo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eres el que ha sido escogido para que el Espíritu Santo se manifieste a tu vida. Pero la multitud, los que no están en el Espíritu, los que no están en la frecuencia, hermano, estaban confusos. ¿Amén? ¿Qué más dice su Biblia? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A ver, estaban hablando en lenguas. ¿Está de acuerdo conmigo? Se les reaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Pero dice que había una multitud y que cada uno les oía hablar en su propia lengua. En lenguas humanas. Entonces estaban hablando idiomas Sí. diferentes. Porque hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Y lenguas de Y ahí estaban hablando lenguas humanas. Se estaban hablando idiomas que ellos no entendían, pero que la multitud sí entendía. ¿Cuántos dicen? Imagínense que el Señor lo puede hablar en otro idioma. O sea, hablan en lenguas desconocidas. Sí, pastor, por favor, inglés. Para que ya no estudie. ¿Verdad? Francés, portugués, alemán. ¿Verdad? Entonces, sigamos. ¿Qué más dice? 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? O sea, ¿cómo pueden hablar en nuestro propio idioma si son galileos? ¿Y cómo puedes oírnos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos que residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí está una clave. Las lenguas hablan las maravillas de Dios. Pero hermano, ¿cuántas lenguas estaban hablando ahí? Porque había hermano de muchas partes, de muchas naciones, pero estaban hablando las maravillas de Dios. 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y así la gente, hermano, cuando viene al culto por primera vez dice, ¿y estos qué les pasa? Me dijeron que estaban locos, pero no tanto. Están bien locos. Primero están danzando, están gritando, están llorando. Son bien chillones. Por todo lloran, son bien gritones. Y la gente dice, ¿qué es esto? Cuando yo empecé la iglesia nada nos querían cerrar. Estábamos a la vuelta de la iglesia de pelear. Entonces, nos querían cerrar. ¿Qué es esto que se está levantando? Esta nueva secta que se está haciendo. ¿Verdad? Pero ya cuando empiezas a meterte, dices, ya entendí de qué se trata. Porque empiezas a recibir, hermano, la alianza del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose. Hermano, hay gente que cuando pasa y ve que estamos danzando, se ponen a danzar ahí en la puerta. Se burlan. Pues sigan danzando. O sea, a un hermano no tiene que aplicar eso. ¿Verdad? Y tú puedes salir a predicar y empezar a hablar a la gente y otros se van a estar burlando. Ay, sí me voy al infierno. Ay, sí. Ay, empiezan a hacer escarnio. Pero tú no tienes que hacer caso de eso. Entonces va a haber gente que se va a burlar. No le digo que había uno que siempre me molestaba, que
se encargaba de vender la droga allá donde vivo, me decía, licenciado, licenciado, y siempre yo me tenía fastidiado. Cada vez que salía de mi casa, licenciado, me gritaba. Yo, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Sí, pero hasta que un día me cansó, ¿no? Y me le paré enfrente y le dije, no soy licenciado, soy embajador del reino de Dios. Jamás lo volví a decir nada. Entonces dice, pero lo hacían son de burla. Sí, siempre me veía de traje, ¿verdad? También me decían testigo de Jehová, ¿verdad? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, de vino. Ahora, imagínense que el Espíritu Santo caiga. ¿Cómo estarían actuando para que dijeran que estaban borrachos? A veces nosotros estamos en el culto, hermano, y estamos bien compuestos. Usted no pierde la compostura, usted está compuesto. Pero, hermano, cuando llegue el Espíritu Santo no pierde la compostura. Y uno no le importa, hermano, empezar a danzar y, ay, es que me veo bien chistoso. Bueno, tengo que hacer el pasito parejito para que no se vea disparejo. Porque si no, todos los hermanos van arriba y yo voy abajo. No, que me vea parejo. Y entonces está muy pendiente usted de todo hacerlo. Voy a aplaudir como aplauden todos, a ver, al mismo tiempo, ¿verdad? Pero hermano, uno que está borracho y está en una fiesta, ese no se fija de lo que está pasando, amigo. Ese se empieza a estar contento. Por eso le digo que a veces en nuestras reuniones nos falta vino, pero no vamos a tener botellas, hermano. Me refiero a que nos falta vino espiritual. Nos falta que el Espíritu Santo se derrame. Para que entonces, hermano, con toda libertad podamos empezar a danzar, podamos empezar a glorificar a Dios. Porque, hermano, hay gente que en juicio, hermano, es callada, pero toma y está, habla y habla y habla. Yo tenía uno que me venía a tener un taxista y ese es callado. Ese no le sacó una palabra, pero un día vino por mí y estaba plática y plática. Ya cuando de repente lo vi que traía un six abajo del asiento, dije, está tomado. ¿Verdad? Entonces, hermano, necesitamos dejar fluir al Espíritu Santo. Amén. Están llenos de mosto. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. ¿Quién es el que se ponía la cabeza siempre? Pedro. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, ¿a quién otra mujer en la Biblia la confundieron que estaba borracho? Ana. ¿Por qué Ana, hermano, entró en un sumergirse del Espíritu Santo tremendo, que empezó a orar, empezó a clamar, que hasta las palabras no le salían, solamente, hermano, movía la boca, ahí estaba, y entonces llega Elí y dice: ya, mujer, digiere tu vino. Está borracha. No tenía discernimiento el sacerdote para saber que no estaba borracha. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Dígale al que está a su lado, ya deja de suponer. Es que supongo, no supongas, lee la Biblia. Amén. No, pero yo creo que debería ser así. Lea la Biblia. Después hablamos. 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. En los postreros días habla de los últimos días. Y estamos en los últimos días. Dice Dios: derramaré. ¿Sobre quién? No dice sobre los apóstoles, sobre los profetas, sobre los evangelistas, sobre los pastores, sobre los maestros, sino sobre toda carne. Amén. Yo estaba viendo a Jacob ese rato que estaba ahí danzando. Amén. Y el Espíritu Santo estaba tocando. Y ese toque del Espíritu Santo lo estaba haciendo moverse y danzar y no, a veces no hace eso, pero hoy sí lo estaba haciendo. Porque vino el Espíritu Santo sobre él.
¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia que se va a derramar sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes harán visiones. No, dice verán. Verán visiones. Y vuestros ancianos. Por eso yo cuando veo a alguien dormido en la prédica digo, déjenlo a ver que el Señor está revelando. Lo está hablando en sueño seguramente. Porque el Señor dice que va a hablar en sueños, ¿no? 18. De cierto, por cierto, si veo que alguien se está dormido, métale un codazo, ya despierta. No, no es cierto, hermano. Es broma, no lo voy a aplicar. Es que el pastor dijo que te diera un codazo santo. Porque son bien obedientes para algunas cosas, ¿no? 18. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Dios tiene siervos y Dios tiene siervos. Es que la mujer no es sierva, es que la mujer no debe de predicar, es que la mujer se debe de quedar calladita y sentadita, se ve más bonita. Pero ahí dicen siervos y siervas. ¿Sí o no? Estoy inspirado cuando dicen siervos y siervas. Y hay siervos y hay siervas. Y de las que están aquí, hay siervos. ¿Sí, pastor? Mientras tú no te la creas, no va a pasar nada. Y tenemos que tener una actitud de decir, yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios. Y lo que tú me quieras ocuparse. Amén. Siervos. ¿Qué privilegio, hermano, ser un siervo de Dios? Siervo, pase, por favor. No me digas siervo, dime pastor. Irreverente. No, es que también a los pastores se les puede decir siervos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos dicen amén? Pero ya los que son apóstoles interplanetarios le dicen siervos, se ofenden. Dime apóstol. O sea, están perdidos. Amén. Entonces, digamos, siervos y siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré. Amén. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. Hasta ahí. El Señor ha dado señales. Los eclipses, las lunas de sangre. Pero tantas señales el Señor ha dado y la gente dice, no, pero yo no creo. Y el sol se convertirá en tinieblas, en eclipse, y la luna en sangre, lunas de sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahí está hablando del día de la ira. Amén. Del día del Padre. Nosotros no estamos esperando el día de Jehová grande y temible. Nosotros estamos esperando el día de Cristo, que es el día del arrebatamiento. Sí, porque el juicio es después del arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto has guardado la palabra del paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será. ¿Qué tienes que hacer? Invocar. Varones israelitas, oí esta palabra, Jesús Nazareno, varón. ¿Varón qué? Hermano, ¿qué importa si los demás te reprueban? Que Dios te apruebe. Que seas aprobado por Dios, que califiques para entrar en la vida eterna, que des la estatura del varón perfecto, que llegues a la plenitud de Cristo, varón aprobado por Dios. Qué tremendo, hermano, que pudieras ir pasando o que la gente dijera, ahí va el varón de Dios, ahí va la mujer de Dios. Varón aprobado por Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Fíjese toda la dimensión: maravillas, prodigios
y señales. El Señor tiene que empezar a hacer maravillas, prodigios y señales, porque ese es el derramamiento del Espíritu Santo. 23. A este, entregado por el determinado consejo de anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. No sabían que era, no tenían la revelación, hermano, que era el Salvador, y lo mataron. Creían que era un cualquier profeta. 24. El cual Dios levantó, y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús, hermano, luchó cuerpo a cuerpo y cara a cara con la entidad llamada muerte, y la venció. Y la venció, porque los adoradores de la muerte se jactan en decir: hasta el mismo Jesús se murió. Sí, pero resucitó. No lo pudo detener la muerte. Por eso, hermano, el Señor le quitó la autoridad a la muerte. Y ahora, hermano, Él tiene toda autoridad y Él tiene todo dominio. Por lo tanto, esa potestad caída no tiene parte ni suerte sobre ninguno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo que haber una batalla, porque dice: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿En dónde? En el Hades, en el infierno. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús no se descompuso, no vio corrupción. Amén. Ha habido testimonios de hombres de Dios que han sido enterrados y después los sacan, tiempo después, años, y el cuerpo no está corrompido. Eso no lo hace Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero de todas maneras, que se corrompa su cuerpo, hermanos, ya no va a estar ahí. Porque muchos dicen: a mí que me creen, ¿por qué no quiero que me coman los gusanos? No, pero ya no va a sentir. Amén. Además, bíblicamente, lo más correcto es que usted sea sepultado, no que lo quemen. Y vea, si usted se aferra y quiere que lo quemen, pues, ¿qué lo vamos a hacer, ¿no? 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. El Señor quiere enseñarte los caminos de la vida. Me llenaste de gozo con tu presencia. ¿Qué nos llena de gozo? La presencia. ¿Qué trae paz a nuestro corazón? La presencia. Hermano, es que la presencia de Dios cambia todas las cosas. ¿Qué puede hacer que una persona alabe a Dios? ¿Qué puede hacer que una persona esté cantando y esté alabando a Dios? ¿Qué puede hacer que una persona se una a nuestra locura? La presencia de Dios. Por eso, hermano, hay que cuidar la presencia de Dios. No hay que contrictar al Espíritu. Mucha gente ya se acostumbró a estar sin presencia de Dios, pero nosotros no nos podemos acostumbrar a que el Espíritu Santo no se manifieste, porque Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Amén. En todas partes está, pero no en todas se manifiesta. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te bendecimos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste en la iglesia del primer siglo, por lo que harás en nosotros. Yo anhelo tu Espíritu Santo, Señor. Yo anhelo que tú te manifiestes en la vida, Señor. Te anhelamos, Espíritu Santo.
te anhelamos.